La construcción de la mansión. Mi nombre es Mario Gómez y soy albañil desde hace más de 20 años. A lo largo de mi carrera he trabajado en todo tipo de construcciones, desde pequeñas casas hasta enormes rascacielos. Sin embargo, hubo una obra en particular que me dejó marcado para siempre. Hoy quiero contarles mi historia, una historia que aún me hace temblar cada vez que la recuerdo. Era el año 2010 y me encontraba sin trabajo. La construcción había disminuido mucho debido a la crisis económica y conseguir empleo se había vuelto casi imposible. Fue entonces cuando recibí una llamada de una empresa constructora que necesitaba urgentemente personal para una nueva obra en las afueras de la ciudad. No dudé en aceptar, pues necesitaba el dinero para mantener a mi familia. La obra en cuestión era una enorme mansión encargada por un empresario muy adinerado. Se decía que tenía un pasado oscuro, pero esos rumores no me importaban. Yo solo quería trabajar y llevar el pan a mi casa. La mansión debía construirse en una propiedad aislada, rodeada de bosques espesos y caminos de tierra poco transitados. Desde el primer día, noté que algo no estaba bien en ese lugar. La atmósfera era extraña, casi opresiva. Los otros trabajadores parecían nerviosos y evitaban hablar del proyecto. Pero lo que más me inquietaba eran las órdenes precisas del empresario: se debía trabajar exclusivamente de noche. Según él, quería evitar molestias a los vecinos durante el día. Esto, aunque inusual, no levantó mayores sospechas en un principio. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. La obra avanzaba rápidamente, pero los murmullos entre los trabajadores eran constantes. Comenzaron a circular historias sobre extraños ruidos y sombras que se movían por el lugar cuando nadie miraba. Algunos decían haber visto figuras fantasmales en los bosques circundantes. Yo intentaba no prestarles atención, atribuyéndolo al cansancio y a las largas jornadas nocturnas. Una noche, mientras trabajaba en el sótano de la mansión, escuché un ruido sordo proveniente de las profundidades del terreno. Parecía el sonido de algo golpeando la tierra con fuerza. Intrigado, me acerqué al origen del sonido y descubrí una puerta oculta en el suelo, cubierta de polvo y escombros. No estaba en los planos de la mansión, y eso me hizo sospechar. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte y decidí abrirla. Lo que encontré al otro lado de la puerta me dejó sin aliento. Unas escaleras descendían hacia una especie de cámara subterránea. El aire era denso y frío, y una sensación de peligro me invadió. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Bajé las escaleras con una linterna en mano, y lo que vi a continuación aún me persigue en mis pesadillas. La cámara estaba llena de símbolos extraños y antiguos, dibujados en las paredes con una sustancia roja que no quise identificar. En el centro de la habitación había un altar de piedra, manchado de lo que parecía ser sangre seca. Herramientas oxidadas y cuchillos ceremoniales estaban esparcidos por el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que ese lugar había sido usado para rituales oscuros. Intenté salir de allí rápidamente, pero algo me detuvo. Escuché un susurro, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Giré la linterna y, en la penumbra, vi una figura borrosa y espectral que se acercaba lentamente. Retrocedí con miedo, pero mis piernas parecían no responder. La figura se detuvo frente a mí y pude ver su rostro. Era un hombre joven, con ojos vacíos y una expresión de dolor eterno. Sin previo aviso, el espectro gritó con una voz desgarradora, y todo a mi alrededor se volvió oscuro. Desperté varias horas después en el sótano, con el cuerpo entumecido y la linterna aún encendida a mi lado. No podía explicar lo que había pasado, pero sabía que debía salir de ese lugar cuanto antes. Intenté advertir a los demás trabajadores, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba alucinando por el cansancio. Decidí entonces hablar con el capataz de la obra, un hombre llamado Julián, que llevaba trabajando en la construcción desde el inicio. Al principio se mostró escéptico, pero algo en su mirada me dijo que sabía más de lo que aparentaba. Finalmente, Julián confesó que no era el primero en encontrar esa cámara. Otros trabajadores habían desaparecido misteriosamente y la empresa mantenía todo en secreto para evitar el escándalo.
Me dijo que el empresario que había encargado la mansión era conocido por su obsesión con lo oculto y que había realizado rituales en ese lugar desde hacía años. Esa noche decidí renunciar y alejarme de ese sitio maldito. Al día siguiente, recogí mis herramientas y me despedí de mis compañeros. Mientras caminaba hacia la salida, vi al empresario observándome desde una ventana con una sonrisa siniestra en su rostro. Sentí un escalofrío y aceleré el paso. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que me observaban y que algo me seguía a todas partes. Mi familia notó mi cambio de comportamiento, pero no quise preocuparlos con la verdad. Pensé que alejarme de la obra sería suficiente para olvidar lo sucedido, pero me equivoqué. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un fuerte golpe en la puerta de mi casa. Abrí los ojos y vi a la misma figura espectral de la cámara subterránea. Esta vez, su expresión era de desesperación. Susurró algo que no pude entender y desapareció en el aire. Desesperado, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando respuestas sobre los símbolos y rituales que había visto. Descubrí que estaban relacionados con antiguos sacrificios humanos destinados a invocar entidades oscuras. La mansión había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, un lugar sagrado para los rituales de los antiguos habitantes de la región. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Los susurros y apariciones se volvieron más frecuentes y agresivos. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Decidí entonces buscar ayuda de un sacerdote local, conocido por su experiencia en exorcismos y fenómenos paranormales. El sacerdote, al escuchar mi historia, accedió a ayudarme. Realizó un ritual de purificación en mi casa y me entregó una cruz bendita para protegerme. Durante el ritual, el ambiente se tornó pesado y opresivo, pero al finalizar, sentí una ligera mejora. Sin embargo, el sacerdote me advirtió que el mal que había despertado era poderoso y no sería fácil deshacerse de él. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero sabía que no estaba a salvo. Decidí volver a la mansión para intentar descubrir cómo detener el mal que había desatado. Con la ayuda de Julián, quien también estaba aterrorizado por los eventos recientes, regresamos a la cámara subterránea. Allí, encontramos más pruebas de los oscuros rituales realizados. En un rincón, hallamos un viejo libro de rituales con instrucciones para deshacer los hechizos. Sin embargo, el proceso requería un sacrificio. Julián y yo nos miramos, sabiendo que no había otra opción. Esa noche, mientras realizábamos el ritual, la mansión comenzó a temblar. Los espíritus enfurecidos se manifestaron con fuerza, tratando de detenernos. Sentí que mi vida estaba en peligro, pero continuamos con el ritual. Finalmente, al concluir, un grito desgarrador resonó en la cámara y las figuras espectrales desaparecieron. Salimos de la mansión exhaustos y heridos, pero vivos. La obra fue cancelada y la propiedad quedó abandonada. Nadie más se atrevió a acercarse a ese lugar maldito. Regresé a mi vida, intentando olvidar lo sucedido, pero las cicatrices permanecen. Ahora, cada noche, rezo para que esos espíritus atormentados hayan encontrado la paz. Pero en el fondo, sé que el mal nunca desaparece por completo, solo se oculta en las sombras, esperando a ser despertado nuevamente. Y así, esta es mi historia. Un relato de horror y tragedia que me recuerda que hay cosas en este mundo que es mejor no desenterrar. Cosas que deben permanecer en la oscuridad, lejos del alcance de la curiosidad humana. El albañil. Me llamo Diego. Desde joven supe que mi destino estaba sellado en el cemento y el sudor de las obras. Convertir sueños en estructuras palpables era mi pasión y mi sustento. Pero hay un precio que muchos no están dispuestos a pagar por el arte de la construcción. Una noche, mientras el eco de los martillos aún resonaba en mi mente, decidí compartir mi relato. No para buscar redención, sino para advertir a los incautos que se aventuran en el mundo de los cimientos y las columnas. El sol se había hundido tras los edificios, dejando una estela de sombras en las calles vacías. Mi compañero de trabajo, Roberto,
y yo terminábamos una jornada extenuante en un proyecto de renovación. Aquella vieja mansión colonial tenía secretos que susurraban entre las paredes desconchadas y los pasillos polvorientos. Pero nosotros, albañiles de oficio, éramos sordos a tales murmullos. Ignorábamos las advertencias del viento que se colaba por las grietas y las historias de quienes habían pisado aquel suelo antes que nosotros. Una vez que el último clavo fue martillado y el último saco de cemento vaciado, nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido. Pero en la oscuridad de la noche, cuando las calles se volvían más estrechas y los faroles parpadeaban con una luz temblorosa, algo nos llamó desde la mansión. Un murmullo apenas perceptible, un susurro de piedra contra piedra que nos atrajo como polillas hacia la llama. Roberto, con su bravuconería habitual, propuso entrar y explorar. Yo, con mi racionalidad empañada por el cansancio, acepté sin imaginar las consecuencias de nuestra temeridad. Empujamos la pesada puerta de madera y nos adentramos en la penumbra de la casa, donde las sombras danzaban con un compás macabro. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, interrumpidos únicamente por el crujir de los tablones bajo nuestros pies y el eco de nuestros pasos. Pero pronto, el aire se volvió más denso, como si el mismo edificio exhalara su aliento frío sobre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos los susurros. Al principio, creímos que provenían de algún rincón oscuro, de alguna grieta en las paredes. Pero conforme avanzábamos por los pasillos intrincados, los murmullos se volvían más claros, más humanos. Voces entrecortadas, sollozos ahogados, súplicas desesperadas que resonaban en nuestras mentes como un eco lejano. Roberto se detuvo, pálido como el yeso viejo, y me miró con ojos que reflejaban el miedo que yo mismo sentía. ¿Qué demonios es esto, Diego?, preguntó en un susurro apenas audible. Pero yo no tenía respuesta. Solo podía seguir avanzando, arrastrado por una fuerza que no comprendía. El murmullo nos condujo hasta el sótano, un lugar donde la oscuridad era palpable, donde el aire se volvía denso como el plomo. Allí, en la penumbra, descubrimos el origen de los susurros. Figuras espectrales se alzaban frente a nosotros, sus formas difusas entre la sombra, sus rostros retorcidos por el sufrimiento eterno. Eran los fantasmas de los trabajadores que habían perecido en la construcción de la mansión. Albañiles, carpinteros, obreros cuyos lamentos aún resonaban en los cimientos de aquel edificio maldito. Nos rodearon con sus gemidos lastimeros, con sus manos incorpóreas que buscaban consuelo en el mundo de los vivos. Roberto y yo intentamos huir, pero la mansión parecía tener vida propia, retorciéndose y estirando sus pasillos como tentáculos que nos arrastraban hacia la oscuridad. Nos encontramos atrapados en un laberinto de dolor y sufrimiento, donde el tiempo se diluía y las paredes susurraban secretos que helaban la sangre en nuestras venas. No recuerdo cuánto tiempo pasamos en aquel infierno de concreto y sombras. Pero sé que cuando finalmente escapamos de la mansión, ya éramos otros. Nuestros rostros llevaban el peso de las almas que habíamos dejado atrás, nuestras manos temblaban con el recuerdo de aquellos que habían muerto en silencio entre los muros. Desde entonces, evito los lugares donde el cemento y la piedra se unen para formar estructuras que desafían al cielo. Pero no puedo escapar del eco de los susurros, del murmullo de los que aún esperan encontrar paz en el abrazo frío de la muerte. Y mientras viva, llevaré conmigo el peso de sus sacrificios, el peso de una tragedia que nunca podrá ser olvidada. Sombras en la construcción. Mi nombre es Antonio Martínez y soy albañil desde hace más de 30 años. Comencé a trabajar en la construcción cuando era solo un adolescente y en todo ese tiempo he visto y vivido cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Pero nada se compara con lo que viví hace unos años en una construcción en la que participé. Esta es mi historia, un testimonio de los horrores que pueden ocultarse tras las paredes de cemento y ladrillo. Era un proyecto ambicioso, uno de esos edificios que se levantan en el centro de la ciudad, prometiendo lujo y modernidad. El contratista, don Manuel, era un hombre estricto pero justo, alguien con quien ya había trabajado antes sin problemas. Esta vez, sin embargo, todo sería diferente. Desde el primer día, noté que algo no andaba bien. La obra se sentía pesada,
como si una nube oscura la cubriera constantemente. Los trabajadores estaban inquietos y muchos comenzaron a quejarse de cosas extrañas que ocurrían por las noches. Herramientas que desaparecían, ruidos extraños en los pisos superiores, sombras que se movían en el rabillo del ojo. No soy un hombre supersticioso, pero una noche, mientras hacía guardia en la obra, experimenté algo que me hizo replantearme todo. Estaba en el tercer piso, supervisando que todo estuviera en orden, cuando escuché un murmullo lejano. Al principio, pensé que era uno de los muchachos, pero cuando me acerqué al origen del sonido, no encontré a nadie. Solo un frío inusual y una sensación de que alguien me observaba. Decidí no mencionarlo a los demás, para evitar sembrar más miedo. Pero a la noche siguiente, otro compañero, José, vino pálido y tembloroso. Me dijo que había visto a un hombre en la obra, un hombre que no pertenecía a nuestro equipo. Un hombre con una mirada vacía y penetrante. Pensé que José había bebido demasiado, pero su pánico era genuino. Los días pasaban y la construcción avanzaba, pero los incidentes no cesaban. La gente comenzó a renunciar, y aquellos que se quedaban trabajaban con nerviosismo y prisa. Entonces, una noche, ocurrió algo que marcó el inicio de nuestro descenso al infierno. Era cerca de la medianoche cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Corrí hacia el lugar de donde provenía y encontré a Miguel, uno de los jóvenes albañiles, atrapado bajo un montón de escombros. Sus ojos estaban llenos de terror y sus manos sangraban al intentar liberarse. Lo sacamos de allí, pero lo que dijo después nos dejó helados. Miguel afirmó que había sido empujado. Pero no por una persona, sino por algo invisible, algo que sentía como una fuerza oscura y maligna. La mayoría de los trabajadores, ya aterrorizados, se negaron a seguir trabajando después de eso. Pero don Manuel no estaba dispuesto a detener el proyecto. Nos ofreció más dinero y prometió seguridad, pero para muchos de nosotros, el miedo no tenía precio. Unos pocos decidimos quedarnos, entre ellos un hombre llamado Ramón, que era conocido por ser valiente y escéptico. Ramón no creía en fantasmas ni en historias de terror. Decía que todo tenía una explicación lógica y que no podíamos dejarnos llevar por la histeria colectiva. Fue Ramón quien, una noche, descubrió algo que cambiaría todo. Estaba explorando una de las áreas más antiguas del edificio, una parte que estaba siendo remodelada, cuando encontró un sótano oculto. Bajó con una linterna y descubrió que ese lugar era mucho más antiguo de lo que pensábamos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas y símbolos que no entendía. En el centro del sótano había una especie de altar. Cuando Ramón nos mostró lo que había encontrado, supe de inmediato que algo terrible había ocurrido allí. Don Manuel llegó poco después y, al ver el altar, su rostro se puso pálido. Nos contó una historia que jamás olvidaré. Hace muchos años, ese terreno había pertenecido a una familia adinerada que practicaba rituales oscuros. Se decía que hacían sacrificios humanos para obtener poder y riqueza. La casa original había sido demolida, pero los cimientos y algunos secretos oscuros habían permanecido enterrados. Don Manuel trató de minimizar el descubrimiento, diciendo que eran solo historias antiguas y que el proyecto debía continuar. Pero esa noche, todos nosotros sabíamos que algo más estaba en juego. Decidimos investigar más a fondo, y fue entonces cuando descubrimos la verdad. Encontramos documentos antiguos que detallaban los rituales. Los sacrificios eran realizados para consagrar el terreno, atándolo a fuerzas oscuras a cambio de prosperidad. Los sacrificados eran generalmente vagabundos y personas sin hogar, aquellos que no serían extrañados. Las inscripciones en el altar eran oraciones y conjuros destinados a mantener a esas almas atrapadas, sirviendo a los deseos de los vivos. Fue en ese momento que comprendimos que los ruidos, las sombras y los incidentes no eran casualidades. Estábamos construyendo sobre un terreno maldito, un lugar donde el mal había sido invocado y alimentado con sangre. La situación empeoró cuando, una noche, uno de nuestros compañeros desapareció. Su nombre era Andrés, un hombre tranquilo y trabajador. Buscamos por toda la obra, pero no encontramos rastro de él. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado.
Desesperados, decidimos hacer una especie de ritual para pedir protección. No éramos expertos, solo seguíamos instrucciones que encontramos en los documentos antiguos. Encendimos velas y recitamos oraciones, esperando que fuera suficiente para alejarnos del mal. Pero en lugar de protección, parece que despertamos algo más. Esa noche, los ruidos fueron más intensos, las sombras más oscuras y los gritos más aterradores. Sentí que algo se movía en la oscuridad, acechándonos, esperando el momento oportuno para atacarnos. Entonces, ocurrió lo impensable. Ramón, el hombre valiente y escéptico, fue encontrado muerto en el sótano. Su cuerpo estaba mutilado, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Parecía haber sido víctima de un ataque brutal, pero no había señales de lucha. Era como si hubiera sido inmovilizado por una fuerza invisible. Después de la muerte de Ramón, don Manuel decidió que no podíamos continuar. La obra se detuvo y el terreno fue abandonado. Pero para nosotros, los que habíamos experimentado esos horrores, el mal seguía presente. Los recuerdos de lo que vivimos en esa obra me atormentan hasta el día de hoy. A veces, en mis sueños, veo a Ramón y a los otros, atrapados en ese lugar oscuro, gritando por ayuda que nunca llegará. Y me pregunto si algún día podré escapar de las sombras que me siguen, de los fantasmas que habitan en mi mente. Mi nombre es Antonio Martínez, y esta es mi historia. No sé si alguien creerá en lo que cuento, pero sé que es verdad. Porque hay cosas que los hombres no deben conocer, secretos que deben permanecer enterrados. Y a veces, cuando estamos solos en la oscuridad, esas cosas nos encuentran. Fundamentos malditos. Me llamo Enrique, soy de un pequeño pueblo en el interior de México. Tengo 54 años y he trabajado como albañil toda mi vida. A lo largo de los años, he visto y vivido cosas que muchos considerarían imposibles. No soy un hombre de supersticiones, pero hay experiencias que simplemente no pueden ser explicadas por la lógica o la razón. La historia que voy a compartirles es una de esas experiencias, una que todavía me quita el sueño y me hace temer la oscuridad. Todo comenzó hace unos 20 años. En aquel entonces, yo trabajaba para una empresa constructora que había ganado un contrato para edificar un complejo residencial en las afueras de la ciudad. Era un proyecto grande, con varias casas de lujo, jardines y una piscina comunitaria. Desde el principio, el lugar tenía una atmósfera extraña, como si algo en el aire estuviera maldito. No le di mucha importancia al principio, atribuyendo la sensación a mi cansancio y al estrés del trabajo. Los primeros días fueron normales, con los problemas típicos de cualquier construcción, retrasos en la entrega de materiales, mal clima y algunos accidentes menores. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando uno de los trabajadores, Pedro, desapareció sin dejar rastro. Pedro era un buen tipo, responsable y trabajador, así que su desaparición nos tomó a todos por sorpresa. Buscamos por todos lados, llamamos a su familia y amigos, pero nadie sabía nada de él. La policía hizo una investigación superficial y luego cerró el caso, atribuyendo su desaparición a un posible abandono voluntario. No fue hasta una semana después, cuando otro trabajador, Juan, se fue de la misma manera, que empezamos a preocuparnos de verdad. La gente empezó a hablar de cosas extrañas, de presencias invisibles y de ruidos inexplicables en la noche. Algunos decían que habían visto sombras moviéndose entre las casas inacabadas, pero nadie quería admitir abiertamente que tenía miedo. Una noche, mientras estaba trabajando tarde en la oficina del sitio, revisando los planos, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era uno de los gatos callejeros que solían merodear por la zona, pero cuando los ruidos se hicieron más fuertes y parecían venir de las profundidades del terreno, mi curiosidad me obligó a investigar. Caminé hacia el origen del sonido, siguiendo un pasillo oscuro y estrecho que llevaba a una de las casas en construcción. A medida que avanzaba, el ruido se volvió más claro. Eran susurros, casi imperceptibles, mezclados con el crujir de la madera y el eco de pasos lejanos. Cuando llegué al final del pasillo, encontré una pequeña puerta que nunca antes había visto.
Estaba parcialmente oculta por escombros y herramientas abandonadas. La puerta era vieja, con bisagras oxidadas y una cerradura antigua que apenas se mantenía en su lugar. La abrí con cuidado y me encontré con una escalera que descendía hacia la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Bajé los escalones uno por uno, tratando de no hacer ruido. Al final de la escalera, llegué a una especie de sótano amplio y húmedo. La única luz provenía de mi linterna, que apenas lograba penetrar la oscuridad densa que llenaba la habitación. Lo que vi allí me dejó sin aliento. En el centro del sótano había un altar hecho de piedra y rodeado de velas negras, todas apagadas pero aún humeantes. El altar estaba cubierto de símbolos extraños y dibujos que no reconocí. En el suelo, alrededor del altar, había manchas oscuras que parecían ser de sangre seca. Todo el lugar emanaba una sensación de maldad palpable, como si algo terrible hubiera sucedido allí. Mi instinto me dijo que saliera corriendo, pero mis pies no respondían, estaba paralizado por el horror. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y vi a un hombre mayor, con una túnica negra y una expresión sombría en su rostro. Era don Luis, el dueño de la constructora. Nunca había tenido mucho contacto con él, siempre mantenía su distancia y delegaba todo a sus capataces. Ahora entendía por qué. ¿Qué haces aquí, Enrique? Su voz era fría y carente de emoción. Yo solo estaba investigando un ruido, respondí, tratando de mantener la calma. No deberías estar aquí, dijo, dando un paso hacia mí. Hay cosas que es mejor no saber. Antes de que pudiera responder, don Luis levantó la mano y, con un gesto, las velas se encendieron solas. La luz reveló aún más detalles del lugar, huesos esparcidos por el suelo, herramientas rituales y más símbolos que cubrían las paredes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies y un mareo me invadió. Este lugar es sagrado, continuó don Luis. Es el fundamento de nuestra prosperidad. Los sacrificios son necesarios para asegurar el éxito de nuestras construcciones. No podía creer lo que estaba escuchando. Sacrificios humanos para asegurar el éxito de la construcción. Todo encajaba, las desapariciones, los ruidos extraños, la atmósfera inquietante del lugar. Tú no debías saber esto, Enrique. Pero ahora que lo sabes, no puedes irte. Con esas palabras, comprendí que mi vida estaba en peligro. Intenté correr, pero mis piernas seguían sin responder. Don Luis se acercó más, y entonces vi que no estaba solo. Dos hombres más, también con túnicas negras, aparecieron de las sombras y se acercaron a mí. Sentí que mi fin estaba cerca. Sin embargo, en el último momento, algo dentro de mí se activó. Tal vez fue el instinto de supervivencia o un último estallido de adrenalina. Logré moverme y golpeé a uno de los hombres con la linterna. La oscuridad volvió a rodearnos cuando la linterna cayó al suelo y se apagó. Aproveché la confusión para escapar corriendo hacia la escalera. No miré atrás mientras subía, escuchando los gritos y los pasos detrás de mí. Logré salir del sótano y bloquear la puerta con una barra de hierro que encontré tirada. Corrí sin detenerme hasta llegar a mi auto y me marché de allí a toda velocidad. No regresé al sitio de construcción y nunca más volví a ver a don Luis ni a los otros hombres. Dejé mi trabajo y me mudé a otro estado, tratando de dejar atrás ese horrible recuerdo. Pero hay cosas que nunca se pueden olvidar. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho aquellos susurros y siento que algo me sigue. La construcción del complejo residencial se completó y la empresa de don Luis prosperó aún más. Pero sé que fue a un costo terrible y la culpa y el miedo me acompañan siempre. Sé que la mayoría no creerá mi historia. Pensarán que es producto de una mente cansada o de una imaginación desbordada. Pero yo sé la verdad y cada día rezo para que nadie más tenga que descubrir lo que yo descubrí aquella noche. Porque hay secretos que deberían permanecer enterrados y hay lugares en los que el mal acecha, esperando a aquellos que, por curiosidad o ignorancia, se aventuran demasiado lejos. Yo fui uno de esos desafortunados y aunque sobreviví para contar mi historia, nunca seré el mismo.
El horror de lo que vi y viví en aquel sótano sigue siendo una cicatriz en mi alma, un recordatorio constante de que el mal existe y que a veces se esconde en los lugares más insospechados. Cimientos de sangre. Mi nombre es Pedro Gutiérrez y soy de un pequeño pueblo en las montañas de México llamado San Juan de los Lagos. He trabajado como albañil toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Mis manos han moldeado ladrillos y cemento, y mis ojos han visto la transformación de estructuras desde sus cimientos hasta sus alturas imponentes. Sin embargo, lo que he presenciado en mi carrera va más allá de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Lo que estoy a punto de relatar es una serie de eventos que me atormentan hasta el día de hoy, experiencias que revelan una oscuridad escondida en los cimientos de muchas construcciones. Esta es mi historia, una historia de horror y tragedia. Todo comenzó hace unos 15 años. En ese entonces, yo era un hombre joven, fuerte y ansioso por ganar dinero para mantener a mi familia. Aceptaba cualquier trabajo que se me ofreciera sin cuestionar demasiado. Fue en esa época que recibí una oferta para trabajar en un proyecto de construcción de un complejo de lujo en las afueras de la ciudad. El pago era excelente, mucho mejor de lo que había ganado hasta entonces, y aunque el lugar estaba un poco alejado, no dudé en aceptar. Al llegar al sitio de construcción, noté algo peculiar. Había un silencio extraño en el aire, un tipo de quietud que te ponía los pelos de punta. El terreno estaba rodeado de una espesa selva y una gran parte del área estaba desierta, salvo por algunas barracas improvisadas para los trabajadores. Conocí al capataz, un hombre robusto de mediana edad llamado don Ignacio. Tenía una mirada severa y apenas me dirigió la palabra al asignarme mis tareas. Los primeros días fueron normales, o al menos eso parecía. Trabajábamos largas horas bajo el sol abrasador, levantando muros y mezclando cemento. Sin embargo, noté que algunos de los trabajadores parecían nerviosos, siempre mirando por encima del hombro y susurrando entre ellos. Por las noches, mientras intentaba dormir en mi barraca, escuchaba ruidos extraños en la selva, susurros, cantos y, a veces, gritos ahogados que parecían provenir de lo profundo del bosque. Una noche, la curiosidad me venció. Decidí seguir los sonidos para ver qué estaba ocurriendo. Me adentré en la selva, moviéndome con cautela para no ser descubierto. Cuanto más avanzaba, más intensos se volvían los murmullos y cantos. Finalmente, llegué a un claro donde vi a un grupo de personas reunidas alrededor de una gran hoguera. Reconocí a algunos de ellos como compañeros de trabajo, pero también había extraños vestidos con túnicas oscuras. Lo que presencié a continuación fue espeluznante. En el centro del círculo había una mesa de piedra y sobre ella, un cuerpo humano. No podía distinguir si estaba vivo o muerto. Los hombres en túnicas cantaban en un idioma que no reconocí mientras don Ignacio, el capataz, levantaba un cuchillo ceremonial. Lo que vi después me heló la sangre. Con un movimiento preciso, Ignacio hundió el cuchillo en el pecho del hombre en la mesa. La sangre manó y el canto se intensificó. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. De alguna manera, logré regresar a mi barraca sin ser visto. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Las imágenes de lo que había visto se repetían en mi mente una y otra vez. Quería irme, pero sabía que si lo intentaba, probablemente me encontraría con el mismo destino que el hombre en la mesa de piedra. En los días que siguieron, empecé a notar que algunos trabajadores desaparecían. No hacían preguntas, no dejaban rastro. Simplemente se desvanecían. Cada vez que uno desaparecía, el capataz nos decía que habían renunciado, que no podían soportar las duras condiciones del trabajo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que habían sido sacrificados. La construcción continuaba, y con cada sacrificio, parecía que el edificio crecía más rápido. Los cimientos se asentaban con firmeza antinatural y las paredes se alzaban sin problemas. Empecé a escuchar historias de viejos compañeros de trabajo sobre rituales antiguos, prácticas que aseguraban la solidez de las estructuras mediante ofrendas humanas. No podía creerlo, pero lo había visto con mis propios ojos. Una noche,
mientras trabajábamos en los pisos superiores, vi a uno de mis compañeros, Manuel, un hombre joven y robusto, ser llevado por don Ignacio y otros hombres. Manuel no estaba consciente. Lo llevaban hacia la selva, y aunque quise intervenir, el miedo me paralizó. Sabía que cualquier intento de salvarlo resultaría en mi propia muerte. Pasé la noche temblando en mi litera, esperando escuchar el final de Manuel, pero solo hubo silencio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La construcción avanzaba y yo me mantenía en mi lugar, esperando el momento adecuado para escapar. Un día, mientras trabajaba en el sótano, encontré un pequeño cuaderno escondido detrás de una pila de ladrillos. Al abrirlo, descubrí que pertenecía a un trabajador anterior, alguien que también había presenciado los horrores y había intentado documentar lo que ocurría. Las páginas estaban llenas de notas frenéticas, detalles de los rituales y nombres de aquellos que habían sido sacrificados. La última entrada era incompleta, terminando bruscamente, como si su autor hubiera sido interrumpido. Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras más personas eran asesinadas. Una noche, después de una jornada agotadora, me acerqué a uno de los trabajadores más jóvenes, un muchacho llamado Javier, y le conté lo que había visto y leído. Javier, aunque asustado, accedió a ayudarme a reunir evidencia y buscar una manera de detener los sacrificios. Durante las siguientes semanas, Javier y yo documentamos todo lo que pudimos. Tomamos fotografías y notas detalladas y comenzamos a planear nuestra huida. Sabíamos que no podíamos confiar en nadie más en el sitio de construcción. Cualquier intento de buscar ayuda podría resultar en nuestra muerte. Decidimos que la única forma de salir era durante la noche, cuando la vigilancia era menos estricta. Finalmente, una noche sin luna, Javier y yo estábamos listos para escapar. Con nuestras mochilas llenas de evidencia, nos adentramos en la selva, siguiendo un sendero que habíamos descubierto durante nuestras exploraciones. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada sonido de la selva parecía un presagio de nuestro fin. Caminamos durante horas, con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el lugar de los horrores. De repente, escuchamos voces detrás de nosotros. Habían descubierto nuestra ausencia. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a correr, pero el terreno era traicionero y pronto nos encontramos atrapados en una maraña de vegetación. Las voces se acercaban y, finalmente, nos rodearon. Don Ignacio apareció entre las sombras, con una sonrisa cruel en su rostro. Pensaron que podían escapar, dijo, acercándose con el cuchillo ceremonial en la mano. Javier intentó luchar, pero fue inútil. Lo vi caer al suelo, inmóvil. Me enfrenté a Ignacio, sabiendo que mi destino estaba sellado. Lo que estamos haciendo es necesario, dijo Ignacio, sus ojos brillando con una locura incontrolable. Estos sacrificios aseguran la durabilidad de las estructuras. Es una práctica antigua, un secreto que pocos conocen. Sentí el filo del cuchillo contra mi piel y cerré los ojos, esperando el final. Pero en ese momento, un ruido fuerte rompió el silencio. Un grupo de hombres armados emergió de la selva, disparando al aire y gritando órdenes. Eran policías, alertados por un informante anónimo, probablemente alguien que había encontrado nuestras notas y fotografías. En el caos que siguió, fui rescatado y llevado a la seguridad. Don Ignacio y sus cómplices fueron arrestados y la construcción fue detenida indefinidamente. La evidencia que habíamos reunido fue suficiente para condenarlos y las historias de los sacrificios humanos salieron a la luz, causando un escándalo nacional. Aunque la justicia fue servida, las experiencias que viví en ese sitio de construcción nunca me abandonaron. Los rostros de las víctimas, los rituales macabros y la sensación de impotencia siguen persiguiéndome. De alguna manera, me siento responsable por no haber hecho más, por no haber actuado antes. Pero también sé que sobreviví para contar esta historia, para advertir a otros sobre los horrores que pueden esconderse detrás de los muros de cualquier edificio. Hoy en día, sigo trabajando como albañil, pero cada vez que empiezo un nuevo proyecto, no puedo evitar preguntarme qué secretos oscuros podrían estar ocultos en los cimientos.
Y cada noche, cuando cierro los ojos, las imágenes de aquellos sacrificios vuelven a mí, recordándome que el verdadero horror no siempre está en lo sobrenatural, sino en lo que los humanos son capaces de hacer en nombre de la ambición y la superstición. Soy Pedro Gutiérrez, y esta es mi historia. Que sirva de advertencia para todos aquellos que se adentran en el mundo de la construcción. Hay secretos que es mejor no descubrir, y horrores que es mejor no presenciar. Los cimientos del diablo. Me gustaría mantenerme en el anonimato por razones de seguridad. En mi oficio, he visto cosas que ningún hombre debería ver, y aunque contar esta historia me pone en peligro, siento que es mi deber advertir a otros. Soy albañil, llevo más de 20 años trabajando en la construcción y a lo largo de mi carrera, he participado en proyectos que han dejado cicatrices imborrables en mi alma. Esta es la historia de cómo los sacrificios humanos y los pactos con el diablo han manchado de sangre y oscuridad algunas de las edificaciones en las que he trabajado. Hace unos años, recibí una oferta de trabajo que parecía ser una bendición. La paga era excelente y el proyecto prometía ser uno de los más grandes en los que había trabajado. Un nuevo centro comercial iba a levantarse en las afueras de la ciudad, un coloso de acero y vidrio que, según los planos, atraería a miles de personas y revitalizaría la economía local. Sin dudarlo, acepté la oferta y me uní al equipo de albañiles y constructores. Desde el primer día, noté que había algo extraño en el ambiente. Los ingenieros y arquitectos a cargo del proyecto eran un grupo cerrado y reservado. Había rumores de que pertenecían a una secta, pero la mayoría de mis compañeros de trabajo lo tomaban a la ligera. Yo, sin embargo, no podía quitarme de la cabeza una sensación de inquietud. El proyecto avanzaba rápidamente, pero a medida que la estructura crecía, también lo hacía la tensión entre los trabajadores. Una noche, mientras trabajábamos horas extras para cumplir con un plazo, uno de los albañiles desapareció. Su nombre era Jorge, un hombre robusto y alegre que siempre tenía una sonrisa en el rostro. Nadie lo vio salir del sitio de construcción, y sus herramientas quedaron esparcidas donde había estado trabajando. La desaparición fue reportada a la policía, pero la investigación no llegó a ninguna parte. Fue como si Jorge se hubiera desvanecido en el aire. Pocos días después, otro trabajador desapareció, y luego otro. Las desapariciones se convirtieron en un tema de susurros y miradas nerviosas entre los trabajadores. Algunos de nosotros empezamos a sospechar que había algo siniestro ocurriendo, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente al respecto. Era como si una fuerza invisible nos estuviera vigilando, advirtiéndonos que no cuestionáramos lo que estaba pasando. Una noche, mientras trabajaba en una de las secciones más profundas de la construcción, escuché un ruido extraño. Parecía un gemido, un lamento distante que resonaba entre las paredes de concreto. Seguí el sonido hasta llegar a un área que estaba fuera de los límites para los trabajadores. A pesar de las advertencias, mi curiosidad fue más fuerte y forzando una puerta cerrada, me adentré en un pasillo oscuro y húmedo. El pasillo me llevó a una sala amplia y sombría, iluminada tenuemente por velas dispuestas en un círculo. En el centro de la sala había un altar de piedra manchado de sangre. Mi corazón se detuvo al ver lo que había allí, cuerpos mutilados, sacrificados en lo que parecía ser un ritual satánico. Era evidente que los desaparecidos habían sido traídos aquí, víctimas de un horror inimaginable. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de unas cajas y observé en silencio. Un grupo de hombres entró en la sala, todos ellos con túnicas negras y rostros ocultos bajo capuchas. Reconocí a algunos de ellos, eran los ingenieros y arquitectos del proyecto. Comenzaron a recitar cánticos en una lengua desconocida y el aire se llenó de un olor fétido, como azufre. La ceremonia culminó con el sacrificio de otro hombre, un trabajador que había desaparecido ese mismo día. Lo vi luchar y suplicar por su vida, pero fue en vano. Su grito final resonó en la sala, un eco que aún puedo escuchar en mis pesadillas. Huí de allí tan rápido como pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que si me descubrían, mi destino sería el mismo que el de los otros.
Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad mientras buscaba una forma de abandonar el proyecto sin levantar sospechas. Finalmente, encontré una excusa para renunciar, alegando problemas de salud. Desde entonces, he llevado esta carga en silencio. Me mudé a otra ciudad y cambié de trabajo, pero la culpa y el miedo me siguen a todas partes. Sé que las construcciones en las que participé están malditas, edificadas sobre la sangre de inocentes. Y lo peor es que este no es un caso aislado. He escuchado historias similares de otros compañeros de oficio, relatos de sacrificios y pactos oscuros en nombre del progreso y la ganancia. Ahora, cada vez que paso frente a un nuevo edificio, me pregunto cuántas almas han sido sacrificadas para que se erija. El diablo tiene muchos nombres y rostros, y a veces se oculta tras la máscara de la ambición humana. Esta es mi historia, y aunque temo por mi vida, espero que sirva de advertencia. A veces, los cimientos de nuestras ciudades están empapados de sangre, y la oscuridad acecha en cada esquina. El puente de las almas. Quiero mantenerme en el anonimato. No por cobardía, sino por la necesidad de salvaguardar lo poco que me queda de cordura. Quizás al contar mi historia, alguien pueda entender el horror que acecha en las sombras, un horror que ha marcado mi vida de manera insondable. Soy albañil de profesión. Durante años, mi vida transcurrió entre el cemento, el acero y el sudor. Construí puentes, carreteras y edificios sin cuestionar demasiado las razones detrás de cada proyecto. Para mí, una obra era solo eso, una obra. Hasta que llegó aquel puente. Era una estructura monumental, diseñada para cruzar un río caudaloso que dividía dos regiones. Desde el primer día en que puse un pie en el lugar, sentí una presencia ominosa que se cernía sobre nosotros. Los compañeros de trabajo murmuraban sobre extrañas desapariciones y accidentes inexplicables, pero yo, imbuido por mi escepticismo, descartaba tales cuentos como meras supersticiones. Fue en medio de la noche, cuando la oscuridad devoraba cada rincón del sitio de construcción, que todo cambió. Escuché un susurro apenas perceptible, como el murmullo de las sombras moviéndose entre las vigas de acero. Mi curiosidad, o tal vez mi insensatez, me llevó a seguir aquel sonido hasta el borde del río. Allí, bajo la luna opaca, presencié una escena que heló la sangre en mis venas. Figuras encapuchadas se arremolinaban alrededor de un altar improvisado, ondeando antorchas en un ritual macabro. El líder, vestido con túnicas negras, sostenía un cuchillo centelleante sobre la garganta de un hombre tembloroso. El brillo de la hoja reflejaba el terror en los ojos del sacrificado, cuyos gritos eran ahogados por el rugido del río. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la mirada de aquel horror. Vi cómo la hoja descendía con precisión milimétrica, cómo la sangre brotaba en un chorro oscuro y cómo el cuerpo sin vida caía al agua, consumido por la corriente voraz. Aquel no era un puente construido con acero y cemento, era una abominación erigida sobre cimientos de muerte y sufrimiento humano. Regresé a mi cabaña con el corazón palpitando desbocado en mi pecho. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciar aquel horror o mantenerme en silencio por miedo a las represalias? La respuesta llegó cuando me encontré con la mirada de mis compañeros al día siguiente. En sus ojos vi la resignación y el miedo, pero también la complicidad. Todos éramos cómplices de aquel sacrilegio, ya sea por acción o por omisión. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada golpe de martillo resonaba como un eco de los lamentos de los sacrificados. Cada grieta en el hormigón era una cicatriz en la piel de la humanidad. Traté de ahogar mi conciencia en el alcohol, pero ni siquiera el licor más fuerte podía borrar las imágenes que se habían grabado a fuego en mi mente. La locura acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para reclamarme como uno de los suyos. Noches de insomnio se sucedían una tras otra, plagadas de pesadillas en las que los muertos clamaban venganza desde el abismo. Me obsesioné con la idea de que el puente era una puerta hacia un mundo más allá de la comprensión humana, un portal hacia el reino de las tinieblas. Intenté huir, abandonar aquel lugar maldito y olvidar todo lo que había visto. Pero el puente tenía otros planes para mí.
En una noche de tormenta, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento y la lluvia azotaba la tierra con furia, el puente cobró vida propia. Luces danzaban en la oscuridad, sombras se retorcían como serpientes en el suelo y una risa demoníaca resonaba en el aire. Me encontré caminando hacia el abismo, arrastrado por una fuerza invisible que me susurraba al oído palabras de promesas y perdición. A cada paso, el suelo temblaba bajo mis pies, como si el puente mismo estuviera rechazando mi presencia. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado el umbral entre la cordura y la locura, entre la vida y la muerte. No recuerdo cómo logré escapar de aquel trance, ni siquiera sé si realmente escapé o si todo fue solo una ilusión creada por mi mente trastornada. Lo único que sé es que desde entonces, el puente me persigue en mis pesadillas, reclamando mi alma como pago por mis pecados. Y yo, atormentado por el remordimiento y el miedo, sigo buscando la redención que sé que nunca encontraré. Así concluye mi testimonio sobrenatural, una historia de horror impactante y trágico que se desliza entre las grietas de la realidad y la pesadilla. Que aquellos que lean estas palabras encuentren en ellas una advertencia y un recordatorio de que hay lugares en este mundo que no deben ser perturbados, pues ocultan secretos que el hombre nunca debería descubrir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.